El primer tema es distribuciones de frecuencias o tablas de frecuencias. Al organizar una cantidad de datos en bruto, suele resultar útil distribuirlos en clases o categorías y determinar la cantidad de datos que pertenece a cada clase. Esta cantidad se conoce como la frecuencia de clase y la disposición a tabular de los datos en clases con sus respectivas frecuencias de clase se le conoce como distribución de frecuencias o tabla de frecuencias. Para la construcción de una tabla de frecuencias es necesario calcular los siguientes parámetros. Primero, tenemos que identificar la unidad de medida de los datos, obtener el rango de los datos, el cual va a ser R igual a mayor valor menos menor valor, es decir, el valor máximo menos el valor mínimo. Se selecciona el número de clases o intervalos, la cual se denotará por la letra K, para agrupar los datos. Y bueno, ¿cómo vas a agruparlos? ¿Cuántos números de clase vas a elegir? Pues bueno, esto va a estar basado en la cantidad de los datos que tú tengas. Si son menos de 50 datos, lo ideal sería tener entre 5 a 7 clases. Si son entre 50 y 100 datos, lo ideal es entre 6 y 10 clases. Y si son de 100 a 250 datos, pues lo ideal sería que fueran de 7 a 12 clases y más de 250, que ya sería un número muy grande de datos. Lo ideal es de tener de 10 a 20 clases y eso tú lo vas a elegir. O sea, va a ser de tu elección, dependiendo como tú lo quieras presentar. No hay una regla establecida, son únicamente sugerencias para elegir K. Sea N el número de datos aquí en la tabla y K pues es el número de clases. Posteriormente se obtiene la amplitud de las clases. Amplitud es igual a rango sobre número de clases. Se puede definir la amplitud, el número de clases y los extremos de cada clase, de tal manera que las clases tengan la misma amplitud, incluyan todos los datos y los valores en los extremos de las clases sean simples. Realizar el conteo de los datos para obtener la frecuencia de cada clase, es decir, cuántos o qué número de datos caen dentro de las clases que tú has seleccionado o generado. Tenemos aquí la notación, bueno, N es número de datos, K número de clases, FI frecuencia de la clase, que puede ir de 1, 2, 3 hasta K. FI sobre N es frecuencia relativa de la clase. F mayúscula I es frecuencia acumulada de la clase y FI mayúscula es igual a F1 más F2 más F3 hasta FI, todas minúsculas. FI mayúscula sobre N es la frecuencia acumulada relativa de la clase I y MI es la marca de clase, es el centro de la clase, es decir, vas a sumar, cuando tengas tus clases, vas a sumar valor mayor más el valor menor entre 2 y esa es tu marca de clase. Comencemos con un ejemplo sencillo. Los siguientes 40 datos corresponden a una muestra de la resistencia a la ruptura de bloques de concreto en kilopascales. Obtenga una tabla de frecuencias y aquí a tu izquierda podemos ver todos los valores que involucran esos 40 datos. Primero, la precisión es a un decimal únicamente. Si tú puedes redondear, mejor. Pero si tienes que trabajar con decimales, que sea 1 y está bien porque entre más decimales, más se nos complica el asunto. El rango. El valor mayor menos el valor menor. El valor mayor de todos esos datos corresponde al 6.2, mientras que el valor menor corresponde a 1.8. Le restamos
a 6.2 el 1.8 y obtenemos 4.4. Posteriormente, el número de clases, pues tenemos 40 datos, así que vamos a elegir una K de 6. Tengamos en cuenta que si nos queda un dato fuera, generalmente de los datos más grandes o máximos, tenemos que agregar una clase adicional, pero eso lo vamos a ver con la práctica. Posteriormente, la amplitud, recuerden que es el rango entre el número de clases. Entonces, esto va a ser igual a 0.7333, así sucesivamente, pero por simplicidad se redefine la amplitud como 1, es decir, se redondea, se vale, para utilizar números enteros y evitarnos estar utilizando decimales que lo único que van a hacer es complicarnos el trabajo. El conteo de los datos puede hacerse en un solo recorrido de los datos con ayuda de cuadritos para conteo de 5 en 5. Pueden irlos tachando como ustedes quieran. Esto es cuando se hace el trabajo a mano. ¿Ok? Y aquí tenemos ya nuestra tabla de frecuencias. Tenemos 6 clases. Nuestro intervalo va de 1, que es así como el número menor. Ustedes van a checarlo cuando tengan todos sus datos. Puede empezar desde 1.8, sin embargo aquí estamos empezando desde 1, de 1 a 2, ya que nuestra amplitud es de 1, entonces va de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 y de 6 a 7, ¿sí? Comenzando a contar cuántos entran entre 1 y 2, fíjense bien, aquí va a ser 1, pero como es un intervalo cerrado, tiene que entrar o tiene que ser el valor entre 1 y 2. Entonces aquí posteriormente va a ser de 2 hacia arriba hasta 3 únicamente y de 3 hacia arriba hasta 4. Es decir, no puede ser 4.1, 4.2, 4.3, ¿sí? Y de aquí sería desde 4.1 hasta 5, desde 5.1 hasta 6 y desde 6.1 hasta 7. Es decir, aquí, por ejemplo, en el intervalo de 1 a 2, tenemos únicamente un dato. Si nosotros lo buscamos, pues el único que cae en ese intervalo pues es este que tenemos aquí, 1.8. ¿Por qué? Porque este 2.1 ya se sale del rango o del intervalo. Ese 2.1 tendría que entrar en el intervalo de la clase 2, ¿sí? Entonces, aquí en el intervalo de 2 a 3 caen 9 números o 9 datos, mientras que de 3 a 4, 11, de 4 a 5, 12, de 5 a 6, 5 y de 6 a 7, 2. Todos sumados tiene que dar una n total de 40. Si esto no es así, que salga uno de más o uno de menos, hay que realizar el conteo nuevamente. Y bueno, aquí tenemos ya nuestra tabla de frecuencias ya realizada. Aquí esta parte, la clase, el intervalo y la frecuencia, pues ya la habíamos realizado, ya la habíamos visto en la diapositiva anterior. Sin embargo, nos faltan datos como por ejemplo la marca de clase, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Entonces, fíjense bien, aquí la marca de clase la vamos a sacar sumando el límite inferior, que sería el 1, más el límite superior, que sería el 2, y dividirlo entre 2 es como sacar un promedio simple. Y así para todos los intervalos. La frecuencia ya la habíamos visto, que son el número de datos que cae en cada intervalo.
La frecuencia relativa es dividir la frecuencia entre n, que se acuerdan que era 40 datos, n es 40, entonces dividimos cada dato entre 40. Y bueno, la frecuencia acumulada es f, que no es más que la suma de la primera clase, es decir, se pasa directamente aquí, como lo ven, 1, 1, y aquí se va haciendo una sumatoria, es decir, ya en la segunda clase la frecuencia acumulada sería 1 más 9, 10, en la tercera clase sería 1 más 9 más 11, 21, en la cuarta clase sería 1 más 9 más 11 más 12, 33, en la quinta clase sería 1 más 9 más 11 más 12 más 5, 38. Y en la última clase, que es la sexta, sería 1 más 9 más 11 más 12 más 5 más 2 y sería 40. Para la frecuencia relativa, acumulada relativa, tenemos que dividir la frecuencia acumulada entre n y eso sería 1 entre 40, acuérdense que n es 40, 1 entre 40, 10 entre 40, 21 entre 40 y sale el resultado, 33 entre 40, 38 entre 40 y 40 entre 40 pues nos da la unidad.